Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Del mes de junio a la fecha se multiplicaron los estudios clínicos para el desarrollo de una vacuna para combatir el virus SARS-CoV-2 de 2.310 a 3.234, de los cuales 75 son en México. De esto estaremos hablando a lo largo de este programa. En la carrera por encontrar el mejor biológico contra el nuevo coronavirus, hay barreras. Ahora en Brasil detienen los estudios de la vacuna china tras un incidente. Más adelante le tendremos el reporte. En la Asamblea Mundial de la Salud, líderes lamentan que países solo se comprometan a garantizar vacunas para sus ciudadanos, además de que las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas van en contra de las normas internacionales de derechos humanos. Y la red de refrigeración y la distribución masiva de la vacuna contra COVID-19 será otro de los grandes retos a enfrentar una vez que ya se cuente con el biológico. De esto también estaremos hablando en los siguientes minutos, y durante el programa tendremos el reporte de lo que acontece en Ginebra desde la sede de la Organización Mundial de la Salud, y viajaremos a Perú y a Honduras, donde nuestros compañeros reporteros también nos estarán actualizando información. Vamos para iniciar a escuchar y ver la pieza informativa de nuestra compañera Isaura López Villalobos, que nos pone en contexto del tema que hoy nos ocupa. Desde hace 318 días se encendieron las alarmas de emergencia en el mundo ante el surgimiento del virus SARS-CoV-2. En este tiempo, su escalofriante intensidad ha paralizado a todo un sistema. Aunque fue identificado su código genético y compartido en tiempo récord de 12 días, calificado por científicos como asombroso y que pronto podría haber un tratamiento o vacuna para combatirlo, el tiempo avanza y los resultados a la fecha no son los esperados. Ni tratamiento ni vacuna a 48 días de cumplir el primer año de la pandemia COVID-19 y haber contagiado a más de 50 millones de personas y perdido la vida más de 1.500.000. Si bien se avanzó en los acuerdos políticos mundiales para cuando llegara la fórmula mágica y en un mundo solidaridad, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, es fecha que aún no hay resultados tangibles. A mediados de febrero se anunció que había 8 vacunas en desarrollo. Después, los estudios se multiplicaron en todo el mundo y para el primer semestre se contabilizaba 165, de las cuales 26 estaban en evaluación clínica. Para el siguiente bimestre pasó a 187 investigaciones de vacunas, de estas 38 en evaluación clínica, y para noviembre se alcanzaba 200 vacunas y 47 en desarrollo. Cada país lleva sus estadísticas sobre la vacuna, como es el caso de México, a través de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. La Asociación Civil informa que en etapa preclínica hay 155 candidatas en evaluación. En fase 1 hay 21, en fase 2 hay 16, en fase 3 hay una docena. A la fecha no hay ninguna aprobación ni licencia, ni en fase 4 o farmacobiología. Los estudios clínicos de julio a noviembre aumentaron al pasar de 2.310 a 3.234, de los cuales 75 son en México. La carrera por encontrar una vacuna para la COVID-19 sigue su trayecto. Cada país busca llegar a la meta para el 27 de diciembre del 2020, a un año de que China anunció sus brotes sin control. Así como algunas farmacéuticas han anunciado el inicio de la terapia en humanos, otros han enfrentado los obstáculos con la llamada línea prueba-error, teniendo que suspender los estudios, mientras que otros comienzan a anunciar la ventaja de efectividad.
Aún la brecha para que llegue una vacuna a cada persona esperará un tiempo más. Las vacunas, una vez que se logre la efectividad en la fase 3, tendrán que pasar los estándares de aprobación de los países y obtener la licencia correspondiente. Hablar de eficacia y garantía es prematuro, sin embargo, comienza a verse en el horizonte una luz de esperanza para combatir al virus SARS-CoV-2 que ha paralizado al mundo entero. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el informe. Antonio, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy toda la atención está en el posible y muy esperado hallazgo de una vacuna contra la COVID-19, después de que la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciara el lunes que la desarrollada por sus laboratorios ha probado una eficacia de 90% en los test clínicos, por lo que pronto podría obtener licencia para ser producida masivamente. Desde Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio la bienvenida a este hallazgo y señaló en su cuenta de Twitter que estos resultados son muy prometedores y subrayó que el mundo está siendo testigo de una innovación y una colaboración sin precedentes con el fin de poner término a la pandemia. Poco antes, Tedros había advertido que el hallazgo de una vacuna podría ayudar a luchar contra la pandemia, pero que no es la única solución para evitar futuras crisis sanitarias, señalando que se debe prestar más atención a invertir en los sistemas sanitarios mundiales. Los expertos indican que si los buenos resultados de la vacuna de Pfizer se confirman, las primeras inmunizaciones podrían comenzar a finales de este año o comienzos del próximo, antes incluso de las predicciones de la OMS, que con anterioridad había señalado que no se esperaba que posibles vacunas estuvieran disponibles hasta mediados de 2021. La organización internacional también advertía que la vacuna debe primero administrarse, hasta que haya grandes cantidades de ella, a los principales grupos de riesgo, tales como personas ancianas, trabajadores sanitarios y personas aquejadas por determinadas enfermedades, por lo que su acceso por parte de la población general podría demorarse hasta 2022. Las esperanzas en torno a la vacuna han surgido cuando los casos confirmados de COVID-19 en el mundo superaban la barrera de los 50 millones, de los que 21 millones se notificaron en América, 13 en Europa y casi 10 en el sur de Asia. Los fallecidos en más de 10 meses de pandemia, la peor en más de un siglo, se mantienen en 1,25 millones. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Y mire, ayer ya se lo adelantábamos en este programa, tuvimos oportunidad de darle todavía detalles de la noticia que surgía en las primeras horas, al menos en el continente americano, y nos referimos a este muy promisorio trabajo de investigación de Pfizer y BioNTech que han dicho que la vacuna, el biológico que están estudiando, rebasa ya el 90% de la eficacia de la vacuna contra COVID-19. Vamos a ver más detalles de esta noticia. Esta vacuna contra la COVID-19 requiere de la aplicación de 2 dosis. Es un biológico que está en fase 3, probada en humanos. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que su candidata a vacuna demostró eficacia contra la COVID-19 superior al 90%. En un comunicado conjunto, las empresas explicaron que estos resultados se basaron en un análisis realizado por un comité de monitoreo de datos externo e independiente. La división de casos entre los individuos vacunados y los que recibieron el placebo indica una tasa de eficacia de la vacuna superior al 90%, 7 días después de la segunda dosis. Esto significa que la protección se logra 28 días después del inicio de la vacunación, que consiste en un esquema de 2 dosis. El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, señaló que están alcanzando este hito crítico en el desarrollo de vacunas en un momento en el que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan al exceso de capacidad y economías que luchan por reabrir. El ensayo clínico de fase 3 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43.538 participantes hasta la fecha, 38.955 de los cuales han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata al 8 de noviembre de 2020. Aproximadamente 42% de los participantes a nivel mundial y el 30% de los participantes de Estados Unidos tienen antecedentes raciales y étnicos diversos, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Saludamos en el estudio con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Belén. Qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, hoy, doctor, vamos a tratar de que el programa tenga un tono festivo sin caer en la exageración y porque justo estamos retomando esta información que ya le dábamos a nuestra audiencia sobre la eficacia de hasta un 90% en la vacuna de estos dos laboratorios, uno estadounidense y el otro alemán. ¿Qué es lo primero que habría que decir sobre este anuncio, doctor? Que es una buena noticia, indudablemente. Segundo, que 90% de eficacia es un porcentaje alto para una vacuna y particularmente para una vacuna de nueva creación. En este caso, para ponerlo en contexto de alguna referencia, por ejemplo, las vacunas contra influenza, de las que incluso se tiene toda la experiencia a lo largo de muchos años de estarla produciendo año con año, las vacunas contra influenza tienen una eficacia de aproximadamente el 75-80%, Belén. Entonces, el tener 90% pues es indudablemente una muy buena noticia. Segundo, todo parece indicar que además de la eficacia ha sido una vacuna con un buen nivel de seguridad, porque aquí hemos dado seguimiento a muchas vacunas, hemos hablado de todas las que han estado en proceso, liderando en su momento los ensayos clínicos, etcétera. Y en el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech pareciera que no ocurrieron eventos adversos graves que tuvieran que pausar los ensayos clínicos. Seguramente sí han ocurrido eventos adversos y algunos eventos adversos graves. Eso ocurre en todas las investigaciones clínicas prácticamente para el desarrollo de un nuevo fármaco y de una nueva vacuna. Sin embargo, es muy diferente aquel evento adverso grave que se esté repitiendo con alguna frecuencia y que obliga a detener la investigación en tanto se investiga con detalle la posibilidad de que esté causado por este nuevo fármaco o vacuna, en este caso, en investigación. Entonces, esto no ocurrió aparentemente con Pfizer y, por ende, pareciera, además de eficacia, seguridad razonable, y por eso Pfizer pues le está solicitando a la FDA el que pudiera haber una autorización expedita para ya producir a gran escala, no solamente para completar los ensayos clínicos de fase 3, o en un momento dado también para acortar ya lo que es el ensayo fase 3 para empezar a producir y enviar ya a distribución mundial, ¿no? Claro. Ojalá y esto pudiera ocurrir porque sí parece un muy buen biológico y ellos han hablado de su capacidad incluso de producir alrededor de 50 millones de dosis para el resto del año. 50 millones de vacunas, porque esta va a ser una vacuna de 2 dosis. Sí. Parece que una mensual o a un mes de distancia la una de la otra, ¿no? Entonces, es una buena noticia, a mí me parece que es esperanzador. Doctor, regresando de la pausa, si le parece, le contamos a nuestra audiencia detalles, digamos, quizá un poquito más técnicos, pero que resultan muy interesantes sobre la base sobre la que partió esta investigación, de qué se trata. Claro. Y cuál es el efecto que hace en el organismo. Obviamente estamos hablando de una inmunidad, pero sin duda alguna el proceso es interesante de compartírselo a nuestro auditorio, si le parece, doctor. Claro, con gusto, Belén. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas denuncian intentos de monopolizar la vacuna contra COVID-19. Relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la División de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijeron que el nacionalismo no tiene lugar en la lucha contra esta pandemia. De acuerdo con Oxfam, para septiembre de este año, el 51% de las dosis que se producirán en función de la capacidad para esta fecha ya se habían reservado para países con solo 13% de la población mundial. Lamentablemente, parece que algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solo para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, señalaron en la reunión de líderes de la Asamblea Mundial de la Salud. Los expertos advirtieron que estos países que han prometido las vacunas a su población probablemente no logran hacerlo debido a una limitada capacidad de producción. Es un obstáculo que disminuye en la medida en que se haga un esfuerzo global coordinado. Los expertos recordaron que la cooperación internacional y el multilateralismo son fundamentales para facilitar a los países la superación de la crisis actual y sentar las bases de una recuperación socioeconómica sólida, sostenida e inclusiva en todo el mundo, informó Elizabeth Ortiz. En Perú se encuentra nuestra compañera Andrea Pereira Sáenz de la Universidad de San Martín de Porres, por cierto, esta televisora pública que también transmite desde el inicio, desde el primer programa Coronavirus, la pandemia, así que queremos aprovechar, por supuesto, para mandar un saludo a nuestra audiencia en este país y saludar a Andrea Pereira. Andrea, te saludamos, adelante con la información. Buenos días, Belén. El Perú intenta abrirse paso a la nueva normalidad, adaptándonos a una nueva forma de convivencia en la que se están retomando actividades que habían quedado restringidas o suspendidas por la pandemia. Una de ellas es la apertura de las fronteras aéreas con países de la región y la reapertura de los centros comerciales. A pesar de estas acciones, aún la situación es difícil para un gran número de compatriotas que han perdido sus empleos o para las empresas afectadas por la coyuntura que aún no logran reponerse de las pérdidas económicas. Debido a esta situación, lamentablemente se ha visto un incremento significativo de denuncias por robo, asaltos y sicariato. Es importante mencionar que actualmente el Perú está atravesando la peor crisis sanitaria de la historia, pues nos ubicamos en el puesto número 11 del ranking mundial de contagios por COVID-19, con un total de 904.911 casos confirmados y 34.529 muertes por esta enfermedad. Asimismo, los hospitales y centros de salud están presentando nuevamente ausencia de camas UCI. A pesar de la difícil situación que atravesamos, no todo es negativo, pues los avances en la búsqueda de una vacuna en nuestro país son cada vez más alentadores. Un ejemplo de ello son las pruebas experimentales que el gobierno chino está realizando a voluntarios peruanos y la posible llegada de la vacuna rusa a nuestro país. Muchas gracias, Andrea Pereira, por esta información y por supuesto reiteramos este saludo, este abrazo a nuestros hermanos peruanos. Doctor, regresamos al tema que hoy nos ocupa, este anuncio que ha hecho el laboratorio Pfizer junto con BioNTech sobre la eficacia de la vacuna que están desarrollando. ¿De qué tipo de vacuna se trata, doctor? ¿De qué base o plataforma han partido? Ellos han partido de una plataforma compleja desde el punto de vista técnico, pero de mucha seguridad, con la que ya se tiene mucha experiencia de varios años. Ellos están utilizando un fragmento del ácido nucleico del virus, conocido como RNA mensajero, para ponerlo de una forma sencilla. Imaginemos que tenemos aquí una célula infectada por el virus SARS-CoV-2. El virus, una vez que entra a esa célula, se desnuda de una envoltura que tiene, y al desnudarse de esa envoltura, luego enseguida exhibe
su ácido ribonucleico, que es de lo que está formado este virus. Es un virus RNA. Hay virus DNA, este es un virus RNA. Entonces, una vez que exhibe en el interior de la célula infectada el RNA, este se integra al RNA viral, al RNA de la célula infectada, y posterior a esto se transforma en un RNA mensajero, así se llama. Y el RNA mensajero es el que conduce la acción de diversas enzimas para producir luego las proteínas virales, de las nuevas partículas virales. Y una vez que se producen las proteínas para este nuevo virus o estos nuevos virus que se van a generar a partir del primero, se integran y finalmente los nuevos viriones o virus saldrán a la superficie de nueva cuenta. Entonces, un virus llega, infecta una célula y ahí en el interior se reproduce tomando la maquinaria de la propia célula para luego salir a el exterior para infectar a otras células. Bueno, esta vacuna lo que utiliza es solo el RNA mensajero del virus. Con esto se producen entonces proteínas que son las que le dan el reto al sistema inmune, sobre todo una proteína conocida como proteína espicular. Y entonces al producirse esta proteína, el sistema inmune empieza a producir anticuerpos, sobre todo contra ella, contra la proteína, y luego también empiezan a producirse o a acercarse al sitio de la infección unas células conocidas como macrófagos. Los macrófagos toman las proteínas del virus que acaba de generar la infección y van y se lo presentan a otras células que se conocen como células T o linfocitos T, con el propósito de que sea reconocida esta proteína, este inmunógeno, así se llama, y para que en ese reconocimiento se genere luego otro mecanismo de comunicación con otras células llamadas células B o linfocitos B, que son las que producen principalmente anticuerpos. Entonces, estamos hablando de una maquinaria del sistema inmune que reconoce a una partícula del virus y que esa partícula del virus fue producida por el RNA. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto? Porque a diferencia de otras vacunas, en donde se utilizan virus vivos, ya sea inactivados o atenuados, aquí tenemos solamente una parte del virus. Por lo tanto, en estricto sentido, al administrar esta vacuna, no estás administrando el virus, estás inyectando solamente una partícula viral. Por eso también hay otras vacunas. Esta es específicamente la de Pfizer. La de Pfizer, claro. Pero hay otras vacunas en donde no inyectas el RNA mensajero, sino ya proteínas purificadas, como por ejemplo la proteína espicular del coronavirus. Y son vacunas también muy seguras, porque no estás inyectando el virus completo. Y cuando utilizas los virus inactivados, bueno, se tiene que tener toda la certeza de la adecuada inactivación del virus, porque ahí sí estás inyectando, digamos, al patógeno completo, pero claro que inactivado o atenuado. Hay algunas otras, no es el caso de coronavirus. En el caso de coronavirus tiene que ser inactivado. Y finalmente hay otras vacunas
que utilizan, por ejemplo, DNA, pero que en el caso específico de coronavirus no correspondería por lo que hemos comentado previamente, ¿no? Se trata de un virus RNA. Hay algunas otras que utilizan vectores virales. Fíjate qué interesante, Belén, sobre todo adenovirus. Los adenovirus que se utilizan para la generación de vacunas, pues son esos, son virus, pero que no le van a causar enfermedad al ser humano, al organismo. Pero a estos adenovirus, haz de cuenta que les das el RNA en este caso del SARS-CoV-2, para que estos adenovirus completen el procesamiento para producir la proteína que va a generar el despertar del sistema inmunológico, ¿no? Entonces este es otro grupo de vacunas que sí se está desarrollando con otras empresas, la correspondiente a la utilización de vectores, así se llaman, que en este caso son adenovirus. Muy bien, doctor. Pues tenemos todavía algunas precisiones sobre esto que nos acaba de explicar. Vamos a hacer una pausa y regresando continuamos con el tema. Doctor, hacemos una pausa, volvemos. ¿Qué viene después de cuando se tenga ya un biológico listo para su distribución y aplicación? Bueno, la tarea, la labor, ahí no termina. Vamos a escuchar algunos detalles. Aun y cuando la vacuna de Pfizer llegara a ser aprobada para su uso masivo, esta, al igual que muchas otras que están en desarrollo, enfrentarán otro gran desafío: la distribución a gran escala, especialmente en lugares remotos de países incluso en conflicto. Y entre estos retos logísticos, la temperatura es un factor clave. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las vacunas de COVID-19 que se están desarrollando actualmente deberán refrigerarse a temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados. En varios países del mundo, las temperaturas en verano pueden llegar hasta los 40 grados centígrados, lo que representa un problema para el transporte, almacenamiento y suministro de las vacunas, ya que casi todas necesitan ser transportadas y distribuidas a temperaturas de entre 2 grados y 8 grados centígrados, a lo que se le conoce como cadena de frío. Los especialistas señalan que algunos países de los más pobres carecen de frigoríficos o vehículos adaptados para el transporte de estas vacunas. Para algunos científicos, la respuesta ideal sería contar con una vacuna de COVID-19 que sea tolerante al calor y pueda distribuirse con decenas de millones de inyecciones que no tengan que depender de la cadena de frío. En la India ya trabajan en un biológico de este tipo. Se trata de una vacuna caliente o termoestable que, dicen los investigadores, se puede almacenar a 100 grados centígrados durante 90 minutos, a 70 grados durante 16 horas y a 37 durante más de un mes, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de esto que nos cuenta nuestra compañera Rocío López Fonseca, resulta, mire usted, que no todos los países tienen cadena de frío para esta vacuna. El infectólogo Alejandro Macías, quien estuvo al frente durante la pandemia de influenza en México, explicó que la eficacia de la candidata a vacuna de Pfizer, que supera 90%, es un indicador de grandes ligas para un biológico. El hecho de que tenga una eficacia superior al 90% nos señala ya un estudio clínico de fase 3. No es un estudio en animales, no es un estudio que determine la dosis, estudio de fase 1, de seguridad, fase 2. No, ese ya es un estudio de fase 3. Ya es la verdadera eficacia. En segundo lugar, nos pone a la vacuna en las grandes ligas de la vacunación, como la de sarampión, la de polio, la de difteria, superiores al 90%. No es una eficacia intermedia, es una vacuna que estaría en las grandes ligas. Pero esta vacuna necesita transportes de menos 70 o menos 80 grados que son difíciles de tener una cadena de frío en los países de desarrollo. Así que es una ventaja para los países que puedan tener esa capacidad. Porque recordemos que la enfermedad no deja buena inmunidad. Te deja inmunidad, pero al parecer
por muy corto tiempo, y para que te deje una buena inmunidad necesitas haber tenido una enfermedad grave. Y entonces la vacuna nos daría una eficacia superior a la de la propia enfermedad y nos permitiría llegar a esa anhelada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Sin embargo, es necesario continuar con las medidas de higiene aplicadas hasta ahora porque todavía no está disponible para resolver el problema actual, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, estos datos que nos proporcionan nuestras compañeras, interesante explicarlo luego para ver que el reto todavía no está terminado, doctor. Pero antes vamos a terminar con esta explicación muy interesante que nos daba sobre el tipo de vacuna que es esta de Pfizer y BioNTech. Decía usted, se utiliza solamente una parte del virus. RNA mensajero. ¿Esto qué marca la diferencia con quienes utilizan un virus inactivado o quienes utilizan otra plataforma, doctor? Y si el reto inmunológico es similar a quienes utilizan, por ejemplo, un virus inactivado. Mira, Belén, en principio, cuando las vacunas empezaron a desarrollarse a partir de solo partículas, estructuras purificadas de los virus en cuestión, y estoy hablando de otros virus y hace décadas, probablemente una de las primeras desarrolladas de esta manera a través de biotecnología fue la de la hepatitis B. Fue precisamente con propósitos de evitar utilizar la partícula infectante, es decir, el virus, aunque inactivado o debilitado, y con esto generar mayor seguridad. Entonces, en primera instancia, se trata de un concepto de mayor seguridad, aunque difícilmente se puede generar un riesgo después de haber desarrollado una vacuna con un virus inactivado. Pero de cualquier manera, las que son desarrolladas a través de este tipo de biotecnología son mucho más seguras. Y también se piensa que pueden generar mayor inmunogenicidad porque estás dándole al sistema inmune el elemento, la proteína, el antígeno, así se llaman, o inmunógeno, para movilizar rápidamente al sistema inmune. Entonces, se considera que son vacunas más seguras y además más inmunogénicas. Habrá en su momento que ver los resultados también definitivos de las vacunas que están utilizando virus atenuados, virus inactivados. Y ahí, por ejemplo, hay 3 vacunas desarrolladas por China utilizando virus inactivados. Habrá que ver en su momento también comparativamente eficacia y seguridad, que yo creo que van a ser buenas vacunas, Están en fase 3. Difícilmente hubieran llegado a fase 3 si no hubieran mostrado, por ejemplo, en la fase 2, un buen nivel de eficacia y seguridad, ¿no? Claro. Entonces, como de igual manera también hay algunas que no están utilizando RNA mensajero, pero están utilizando ya directamente proteína S o espicular como inmunógeno. Algunas además están utilizando algo que conocemos como adyuvante. El adyuvante en vacunas habitualmente es aluminio. Está demostrado que este adyuvante puede generar una potenciación de la respuesta inmune, por eso se le conoce como adyuvante. Y algunas otras, también hay que comentar que algunas están desarrollándose con una sola dosis y otras con 2 dosis, como el caso de esta vacuna de Pfizer que se administra
un día y a los 28 días es la segunda de las. ¿Por qué motivo se utiliza esta forma, doctor? Fíjate, Belén, que precisamente porque en ocasiones la segunda dosis actúa como un booster, como un refuerzo. Empieza el sistema inmune a despertar con la primera dosis y la segunda dosis le da una recarga eléctrica. Aceleración a que el sistema inmune produzca más anticuerpos y células. Aquí es importante decir que cuando hablamos de vacunas, no solamente son importantes los anticuerpos, también son importantes, muy importantes, las células del sistema inmune. Claro. Y las células pueden ser incluso más importantes porque alguna vez habíamos dicho que las células que aprenden a producir anticuerpos específicos contra ese patógeno, esas clonas, así se llaman, son las que luego, haz de cuenta, regresan al cuartel cuando no hay guerra. Una persona vacunada previamente vuelve a tener contacto con ese patógeno y esas clonas del sistema inmune salen a hacer su trabajo de nueva cuenta. Entonces, por eso las células del sistema inmune, no solo los anticuerpos, son fundamentales cuando hablamos de eficacia en una vacuna. Claro. Ahora, doctor, uno de los retos, ya lo planteaban algunos expertos, es el mantener en suficiente refrigeración a esta vacuna en específico de la que hoy estamos hablando, que es la de Pfizer y de BioNTech. ¿Por qué entiendo que es parte del mismo contenido de la vacuna estar en estas temperaturas, pero ¿qué tan complicado puede ser esto, doctor, realmente? Bueno, Belén, no es tan complicado porque ya existe una red en todo el mundo, digamos, de distribución, asegurando el mantenimiento en refrigeración de las vacunas, lo que conocemos como red fría. La red fría lo que sí debe tener es un monitoreo a prueba de todo, porque número uno, no puedes tener sin refrigeración un biológico de esta naturaleza en ningún momento. Debes llevar bitácoras de los equipos en donde tienes estos biológicos. Si por algún motivo se identifica que falló la red fría, se tiene que eliminar todo un lote de vacunas, en fin, para no correr ningún riesgo. En el caso de vacunas de esta naturaleza, como no son de virus vivos atenuados, sino de partículas no infectantes, digamos, el riesgo sería que no funcionen. Claro. Más que causen enfermedad, el riesgo sería que no generen inmunidad. Entonces, la red fría es todo un reto, efectivamente, pero bueno, hay distribución de prácticamente todas las vacunas que por ahora conocemos. Sin embargo, es muy importante aquí señalar lo que oímos en la cápsula de Rocío López Fonseca hace un momento, de que algunos países de condiciones socioeconómicas difíciles podrían tener mayor dificultad en este tema de la distribución de vacunas por no tener quizás la suficiencia en una red fría que asegure esta adecuada distribución y por lo tanto la vacunación de manera oportuna. Entonces ahí pues creo que es un llamado a todo el mundo para que exista también una cooperación, así como la ha habido para el desarrollo de vacunas, por ejemplo, a través de este acuerdo de COVAX que organizó la Organización Mundial de la Salud, así que exista una colaboración para la distribución y para que exista equidad. Ya lo escuchábamos también, que expertos de la Organización Mundial de la Salud han llamado la atención a aquellos países que siendo los desarrolladores de vacunas, pues estén limitando la distribución para otros países. Yo creo que eso no debe ocurrir, yo creo que debe haber equidad.
Yo creo que debe haber colaboración, solidaridad para que todo el mundo tenga ese beneficio de forma equitativa. Claro, por lo pronto, doctor, un dato antes de irnos a la pausa a propósito de esto que usted menciona, el acceso a la vacuna. Decir que en el caso de México, el pasado 13 de octubre, nuestras autoridades mexicanas anunciaron diversos acuerdos que habían hecho con diversos laboratorios también, entre ellos Pfizer. Se estima que México podría recibir entre 15.5 millones y hasta 34.4 millones de vacunas contra COVID en este acuerdo que se firmó con Pfizer, y según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es quien ha estado hablando sobre este tema, calculaba que este biológico podría llegar entre diciembre de este año y, es decir, empezar la distribución y mantener la vacunación entre la población hasta diciembre del próximo año. Pues ojalá y ya sea en diciembre de este año. Hoy es 10 de noviembre. Se antoja un poco complicado, ¿no, doctor? ¿Cómo ve usted? Un poco complicado. Aun cuando le den el sí a Pfizer con respecto a esta petición de autorización expedita, pero pues estamos hablando ya de semanas. Se antoja un poco complicado. Ojalá y se lograra el ya tener los millones de vacunas que firmó el gobierno con Pfizer. Tengo entendido que hubo un calendario como tipo calendario de entrega, no solo con Pfizer, sino con algunas otras compañías con las que el gobierno mexicano firmó estos acuerdos. Entonces yo recuerdo haber visto incluso un calendario, un cronograma de entregas, pero suena bien a que, bueno, aún entrando el año, siendo realistas, pudiéramos ya contar con las primeras de Pfizer, que fueran un buen número, una buena cantidad, y empezar a vacunar. También habíamos platicado de este tema, Belén, a los grupos vulnerables, ¿verdad? A los primeros grupos vulnerables, porque así tendría que ser, y así ha sido habitualmente cuando se inicia con la vacunación. Incluso año con año, la vacuna contra influenza inicia con grupos vulnerables. Así es, hay que recordar que son adultos mayores, los niños, en este caso personas con comorbilidades que también han representado un grupo de riesgo, y por supuesto el sector salud, doctor, nuestros médicos, enfermeras y el resto del personal que está ahí en el frente de batalla combatiendo la enfermedad. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa. Con gusto. Regresamos con mucha más información. Realizan estudios sobre la vitamina D como factor de protección para el sistema inmunológico y reducir con ello riesgos de infecciones virales como la de COVID-19. Investigadores de la Universidad de Medicina de Chicago analizan que existe una asociación entre la deficiencia de vitamina D y la probabilidad de infectarse con el coronavirus. La investigación fue publicada en la revista JAMA Network Open. La vitamina D es importante para la función del sistema inmunológico, y se ha demostrado anteriormente que los suplementos de esta vitamina reducen el riesgo de infecciones virales del tracto respiratorio, insistió David Meltzer, autor principal del estudio. El equipo examinó a 489 pacientes del Centro Médico de la Universidad de Chicago, cuyo nivel de vitamina D se midió dentro del plazo de un año antes de la prueba de COVID-19. Por su parte, México también realizó un estudio elaborado por médicos cirujanos e investigadores del Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, vinculados al seguimiento del coronavirus. Ha encontrado que en más de un 70% de los casos de quienes han enfermado gravemente o han fallecido a causa de la COVID-19, se detectó una importante falta de vitamina D, la cual es producida por el cuerpo humano mediante la exposición a la luz solar. Los autores indican que fueron revisados los expedientes de los pacientes hospitalizados en el Hospital Central Militar con diagnóstico de COVID, informó Rocío López Fonseca. En Honduras está nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, que como todas las semanas nos presenta el informe. Naomi, te saludamos. Adelante con la información.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. El ciclón ETA pasó dejando estragos en el país. Toda la zona norte de Honduras se vio gravemente afectada con el paso de la tormenta tropical, quedando mayor parte del norte del territorio bajo el agua, lo que ha hecho una labor difícil pero no imposible para los rescatistas y pueblo hondureño, que también se sumó a brindar ayuda de rescate. Se conoce que al menos unas 57 personas perdieron la vida, 8 personas aún están desaparecidas y más de 233,000 personas fueron afectadas por esta depresión tropical. Al menos unas 4,810 familias fueron evacuadas y se distribuyeron en más de 300 albergues que fueron habilitados en zonas que no han sido de riesgo. Los rescates de personas no han parado desde el jueves pasado, y es en estos momentos donde se ha visto la generosidad y bondad del pueblo hondureño para los compatriotas damnificados. Quienes no fueron golpeados por la tormenta no se han detenido para donar suministros para quienes lo necesitan en este momento. Hondureños que residen en el exterior del país también se han hecho presentes con las ayudas para las personas afectadas. Sin embargo, por el mal manejo de fondos que se ha ido viendo durante la pandemia del COVID, el FOSDE, si bien agradece toda la solidaridad que se ha tenido con nuestro país, advierte que es necesario prever el eventual mal manejo de estos, por los que les insta a canalizar el apoyo a través de organizaciones locales que puedan garantizar una mejor distribución de los fondos. Cabe destacar que el país hermano de El Salvador se ha hecho muy presente con ayudas tanto materiales como humanas para colaborar con los rescates, tanto en nuestro país como en los demás países afectados por el paso de la tormenta tropical ETA. Todo esto sin olvidar que aún está presente en nuestro país el virus del COVID, y es en este momento donde más debemos cuidarnos, ya que hay muchas familias que debieron ser evacuadas a albergues y se corre el riesgo de infecciones masivas dentro de estos. Y es que ya se han detectado varios casos dentro de algunos de estos albergues, donde se realizaron los protocolos necesarios para que las familias puedan tener un lugar temporal mientras logran recuperarse de este golpe que la tormenta dejó en el país, aumentando así las cifras a más de 100,500 casos, con el lamentable deceso de más de 2,700 hondureños por COVID. También se reportan más de 42,900 personas recuperadas. Recordamos siempre a los hondureños que aún en estos momentos no bajen la guardia ante el COVID, ya que por la seguridad de todos deben seguir las medidas de bioseguridad y cuidarse lo mejor posible. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por esta información y un saludo, por supuesto, también a nuestros hermanos hondureños. Doctor, estamos entrando casi a la fase final de este programa, que dicho sea de paso ha sido muy ilustrativo y sobre todo una buena noticia en medio de tantas malas noticias que hemos recibido, incluso en los últimos días, doctor, por el incremento en el número de casos. Sí, Belén. Europa, el mundo entero, pero Europa ha sido lamentablemente una catástrofe epidemiológica en las últimas semanas. El cierre de nueva cuenta, actividades económicas, etcétera, ese repunte o ese nueva ola de contagios que lamentablemente tienen a Europa en momentos muy difíciles. Y en medio de esas noticias, bueno, pues sí, ya la noticia de una vacuna con 90% de seguridad y eficacia, por lo menos nos habla de una luz ahí a lo lejos, ¿no? Claro. Y doctor, un detalle interesante que usted mencionaba al inicio de esta charla es que se conocieron, si no es que la verdad es que no lo tengo registrado, ningún efecto adverso durante el desarrollo de esta vacuna, doctor. Sí, no recuerdo que la hayan pausado, porque resonó mucho cuando ocurrió con algunos otros biológicos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, fueron noticia. Ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de la vacuna de AstraZeneca, que dicho sea de paso, sigue la investigación de fase 3 de AstraZeneca con la Universidad de Oxford y que seguramente va a ser un excelente biológico de igual manera, pero ahí sí escuchamos, por ejemplo, una pausa por un par de fallecimientos que requirieron investigación para identificar si había causalidad con el biológico que está en estudio. Y no recuerdo que haya sido el caso con este biológico de Pfizer. Entonces,
pues es una buena noticia. Claro. Y Belén, yo creo que en las próximas semanas vamos a estar escuchando ya noticias como esta, seguramente va a ser el caso de AstraZeneca, seguramente va a ser el caso de algunas de las vacunas, tanto del Instituto de Beijing como del propio Instituto de Wuhan, que tienen vacunas con virus inactivados, que parece que vienen de muy buena calidad, con buenos resultados también. Entonces, mira, si cada semana recibimos una noticia de estas y finalmente tenemos un buen número de vacunas disponibles con buen perfil de seguridad y de eficacia, vaya, vamos a empezar a respirar un poquito más tranquilos, siguiendo las medidas de prevención durante algunos meses más, porque hay que recordar que primero hay que tener la vacuna distribuida en todo el mundo, hay que hacer la vacunación universal. Tercero, hay que esperar a la respuesta inmune de las personas y por lo tanto todo eso implica seguir cuidándonos como hasta hoy o mucho mejor que lo que hemos hecho hoy para protegernos de este patógeno. Claro, y doctor, habrá que revisar también qué pasó con la vacuna rusa, la Sputnik Claro. V, que incluso Rusia en algún momento dijo que ya la estaba distribuyendo entre su población. Ha sido intermitente la información que hemos recibido de parte de Rusia y no nos ha quedado del todo claro si realmente cumplieron con todas las fases de investigación y si es verdad que una vez probada su eficacia y su seguridad está siendo ya suministrada a la población. Y otro caso a seguir, doctor, que también ha sido muy intermitente en la información, el caso de los cubanos, que también parece que tenían un buen biológico en desarrollo. Sí, ojalá y pronto podamos tener la información con muchos más detalles técnicos, cuántos pacientes fueron incluidos, qué grupo de población ha sido incluida, qué resultados hubo con la formación de anticuerpos, con la formación de células T-helper del sistema inmune, etcétera, porque todo eso va generando certidumbre, tranquilidad, y además suena, por supuesto, a que es un muy buen biológico, es un excelente biológico. Rusia se ha caracterizado siempre por grandes avances científicos, entonces no hay la menor duda, solo que hemos escuchado un poco menos de los detalles técnicos de Sputnik. ¿Es Sputnik V o es Sputnik 5? Hasta donde yo entiendo es V, doctor, ¿sí? Por vacuna. Ah, eso es, de acuerdo. No, lo que pasa es que cuando por primera vez escuchamos de Sputnik, yo recordé inmediatamente del satélite espacial ruso, y como a los satélites y a las naves de astronáutica les ponen más bien números, ¿verdad? Exacto, sí. No, pero en este caso aparentemente se trata Apolo 11, etcétera. Entonces dije, esta es Sputnik 5. Pero es V. Es V por vacuna. Doctor, se nos terminó el tiempo. Qué pena, porque la verdad es que sí, nos quedaron todavía algunos temas pendientes en el tintero, pero los desarrollaremos en los siguientes programas. Con mucho gusto, Belén. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy buen día. Antes de despedirnos y hablando de vacunas, en Brasil se informa que detienen los ensayos clínicos que se realizan con la vacuna china Coronavac. Un incidente adverso fue lo que ocurrió, aunque no se dio información detallada sobre qué tipo de incidente se presentó con este biológico. Podría derivarse varios acontecimientos clínicos, una discapacidad grave, hospitalización, la muerte o bien efectos secundarios posiblemente fatales. Hasta ahora, repetimos, no sabemos qué tipo de incidente se registró. A nivel mundial, Brasil ocupa el tercer y segundo lugar por casos confirmados de COVID, con más de 5.675.000 y 166.000 defunciones respectivamente. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa especial de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.